Muchísimas gracias, Richard. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde. Y de parte mía y de Nahuel también nuestro agradecimiento siempre a todo el equipo técnico de ANAPO y a ANAPO en general por darnos la posibilidad de interactuar, trabajar en conjunto y ir generando un poco lo que les decía Richard, que es toda esta información que se ha generado desde quizá el año 2019. Sí, bueno, un poquito para darle marco a lo que vamos a estar conversando, o a los datos que les vamos a estar presentando, la información que le vamos a estar presentando. Ahora sí. Bueno, simplemente recordarles algunas cosas de por qué hablamos, decimos siempre, por qué hablamos de nutrición de cultivos, por qué eventualmente vamos a hablar de fertilización de cultivos, ¿no? Y a nosotros nos gusta siempre empezar un poco con esta figura que es muy conocida y muy utilizada a nivel general, en la cual ustedes ahí ven tres barras que muestran distintos rendimientos, ¿no es cierto? El rendimiento que está en la barra verde es algo así como un potencial que lo define básicamente el lugar donde estamos, ¿no? Cuál es la condición de radiación, de temperatura. La segunda barrita a la derecha, que es la celeste, me define lo que vamos a llamar rendimiento alcanzable, es decir, el rendimiento que puedo alcanzar con la limitación eventualmente que tenga de agua. Tengo una determinada radiación, una determinada temperatura, determinada estación de crecimiento, pero obviamente en todos los lugares del mundo el agua es el recurso más limitante para la producción de cultivos en general. Y la tercera barrita que está ahí, que dice reducido o por nutrientes, malezas, plagas y enfermedades, es muchas veces el rendimiento que estamos logrando en determinado lote, en determinado ambiente, en los lotes donde estamos trabajando. Cuando hablamos de nutrición, lo que queremos hacer, o haciendo suma y nutrición, lo que queremos hacer es reducir la brecha que está ahí indicada entre el rendimiento que estoy logrando y el que podría llegar a alcanzar, por eso le llamamos alcanzable, aún en condiciones de secano, ¿sí? Parte de esa brecha corresponderá a malezas, parte corresponderá a plagas, parte corresponderá a otras condiciones del suelo, pero una parte puede deberse a la nutrición. De hecho, a nivel mundial se reconoce que la nutrición es casi el limitante más importante que hay para esa brecha entre lo que estoy logrando y lo que puedo alcanzar. A nivel mundial, les digo. Ahora hay que ver y poner el foco en cada una de las regiones del mundo, países, agriculturas, en cada lote y en cada ambiente, como vamos a ver. Y lo otro que queremos remarcarles, ahora sí, como introducción a todo esto que vamos a charlar en este rato con Nahuel, es que recuerden que nutrición o fertilidad de suelos es un componente, un factor que juega dentro de todo un sistema de producción. En el sistema de producción hay muchos otros factores de manejo, las rotaciones, la genética, el manejo por ambientes, hasta cuándo decido en qué fecha sembrar, qué densidad, si manejo coberturas, si manejo siembra directa, cómo manejo las plagas. Todos estos factores de producción interactúan entre sí. La nutrición y la fertilidad es uno de ellos. Lo que vamos a charlar o a discutir es hacer foco en eso, pero obviamente tenemos que estar manejando bien todos los otros factores de producción. Acá hay algunos, no están todos obviamente, pero están algunos de por ahí los que podemos mostrar como ejemplo. En definitiva, un poco lo que queremos transmitirles con esto es lo que dice debajo, ¿no? Que trabajamos en sistemas de producción, no son factores aislados. Las prácticas interactúan entre sí y modifican la eficiencia y la efectividad de otras prácticas. Si nutrimos mal un cultivo, por más que hagamos buen manejo por ambiente, con buena rotación, la mejor genética, un Fórmula 1 si ustedes quieren, pero no lo nutrimos bien, no va a funcionar. De la misma manera manejamos muy bien la nutrición, pero no controlamos las plagas, tampoco va a funcionar el sistema, ¿sí? Es un sistema integrado. Un segundo punto que también queremos remarcar en la introducción es centrarnos ya en lo que son las prácticas de manejo de los suelos, ¿sí? Y ahí están, en esa figura, los que consideramos que son 4 pilares del manejo sustentable de los suelos. El manejo sustentable implica que sea productivo, rentable, amigable con el ambiente, que el suelo conserve su calidad, mejore su calidad si es posible,
sí que mejore su salud, digamos, en realidad. Y esos 4 pilares son la rotación de cultivos, la siembra directa, los cultivos de cobertura y la nutrición balanceada, ¿sí? De vuelta, son 4 patas de una mesa. Si una está fallando, seguramente la mesa no va a tener mucha estabilidad. Entonces, lo que, de vuelta, insistiremos, charlaremos a lo largo de esta presentación, va a estar mucho más centrado en nutrición balanceada, pero estos 3 son esenciales para que esa nutrición balanceada funcione. Otro punto que también nos parece importante que ustedes tengan en cuenta es, decimos, ¿por qué nutrición? ¿Por qué vamos a hablar de nutrición o por qué hay un programa de nutrición de cultivos en ANAPO y por qué ha habido muchos otros ensayos, experimentos y redes acá en la zona de Santa Cruz? Si uno mira, ahora, hace poquitos años, cuánto le estamos devolviendo a los suelos de lo que le estamos sacando en términos de nutrientes, en particular mirando los cultivos acá de caña de azúcar, arroz, trigo, maíz y soya, que serían los más significativos para toda la región oriental de Santa Cruz. Y bueno, ahí tienen el primer grupito para nitrógeno, el segundo para fósforo y el tercero de potasio. Van a ver que lo que le devolvemos o se repone de lo que se llevan los cultivos, en promedio es de un 20% del nitrógeno, un 35% del fósforo y un 22% del potasio, ¿sí? Esos números te dicen, uy, qué bajos que son. Eran muchísimo más bajos cuando alguna vez hicimos algunas estimaciones para principios de los 2000, ¿no? La primera vez que yo tuve la oportunidad de visitar acá y mirábamos esos balances, eran todavía mucho más bajos. Mejoraron algo, pero aún es una deuda bastante grande. Piensen que si reponemos esas cantidades, quiere decir que lo que falta, el 80% del nitrógeno, el 65% del fósforo y el 78% del potasio, lo siguen proveyendo los suelos, ¿sí? Y de esa manera, en la medida en que no le devolvemos, vamos a seguir agotando la alcancía, la caja de ahorro que tienen esos suelos en términos de nutrientes, ¿sí? Parte de lo que muchas veces podemos identificar como degradación química, que se suma a la habitualmente degradación biológica y de degradación química por un manejo no correcto, no adecuado de los suelos en particular. Con esas pautas o con esa descripción general de qué es lo que nos encontramos o por qué nos motiva la nutrición, en el año 2019, como bien les decía Richard hace unos minutos, se generó lo que es este programa de nutrición de cultivos de ANAPO, ¿no? Acá en realidad hay una serie de, yo los voy a abrir todos, así ustedes pueden ir mirando, se generan una serie de objetivos que probablemente no sean muy distintos a los que vimos cuando se implantaron otras redes de ensayos, pero que tratan de responder un poco a este cuadro de situación que yo les estaba identificando. El primer objetivo es detectar deficiencias y determinar respuesta a los principales nutrientes, es decir, vemos que hay una brecha de rendimiento, que parte de eso lo puede explicar la nutrición, que le estamos devolviendo menos a los suelos, y bueno, hay deficiencias realmente de nutrientes, ya podemos considerar que hay deficiencias, ¿cuáles serían las respuestas? Después, si hay respuesta, establecer relaciones entre lo que son las variables del suelo, si quieren, traduzcámoslo rápidamente, análisis del suelo y la respuesta que tiene el cultivo. Es decir, el suelo me está diciendo que este cultivo en este lote va a necesitar tal o cual nutriente. Bueno, eso es el segundo objetivo. El tercer objetivo es, si yo tengo deficiencias, tengo respuestas y establecer relaciones, puedo generar un sistema de recomendación. ¿Qué quiere decir eso? Saber o identificar, estimar cuánto tengo que aplicar de determinado nutriente, de determinado lote y de determinado ambiente, ¿sí? Y el último, que se planteó cuando se generó el programa de nutrición allá, con todo el equipo técnico de ANAPO, con Richard y todos los chicos, era, bueno, toda esa información que se vaya generando, integrarla, ¿sí?, con otra información que se había generado en los últimos años en toda la zona acá de Santa Cruz. Y ahí, por ahí, muchos de ustedes han estado involucrados, han visto los trabajos que se hicieron con Santa Cruz, los que se hicieron o se están haciendo todavía con el CREA Santa Cruz Este, trabajo de CIA, de CELABOR y de otras instituciones, ¿sí?
Acá la idea es sumar, ¿sí? Sumar para que cada vez que estemos pensando en una campaña, en un determinado bloque, digamos, bueno, esta es la forma que debo manejar la nutrición. ¿Necesito, no necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Cómo integro esa nutrición con la rotación de cultivos? Y bueno, esas son las principales preguntas. Y siempre, y esto insistimos mucho con Nahuel, siempre un poco en este lema que tenemos acá abajo, ¿no? Que dice nutrición basada en evidencia. Si ustedes se fijan, todos estos objetivos que establecieron los trabajos que se realizan con ANAPO es buscar evidencia, decimos científica o técnica, de cómo debemos hacer las cosas, ¿sí? Es decir, basarnos en información, tener datos y que esos datos apoyen la toma de decisión. Después hay muchos cuentos. Me dijeron que el suelo necesita tal cosa. Ay, ¿dónde lo viste? ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde lo mediste? ¿Sí? No, sí, creo. ¿Sí? Eso se escucha bastante. Pero más que el creo, yo siempre digo, yo soy muy religioso el domingo a la mañana cuando voy a misa. Cuando salgo quiero ver los datos, ¿sí? Entonces, si me muestran los datos y eso me muestra evidencia, me voy a quedar mucho más contento, ¿sí? Bueno, estos objetivos a lo largo de todos estos años se han ido manteniendo, se han ido ampliando, y cómo se fueron generando un poco toda esa información. Bueno, con una serie de lo que llamamos ensayos permanentes, ¿sí? Son ensayos que se repiten todos los años, siempre sobre la misma parcela, ¿sí? Ya no puedo. Y bueno, en este caso del programa de ANAPO, lo que van a ver es que tenemos datos en la zona norte en el CA3, en la zona este en el CA2 y en la Chiquitania en la zona de San Ignacio. Estos son ensayos permanentes porque el mismo tratamiento de fertilización lo repetimos siempre sobre la misma parcela de manera tal de ir acumulando la información en cuanto a un manejo determinado. No quedarnos nada más con el dato de un año, ver cómo eso se integra con la rotación, si hay residualidad de ese nutriente, si las respuestas se sostienen en el tiempo, cómo saturamos esa respuesta. Y esos ensayos nos permiten ver cuáles son deficiencias y respuestas, ¿se acuerdan del primer objetivo? A nitrógeno, fósforo, azufre, a potasio, a micronutrientes también. Y eventualmente, como les decía, evaluar la residualidad de los nutrientes de menor movilidad, como son fósforo y potasio, y eso les voy a contar ahora Nahuel un poquito algunos datos que recogimos en particular en la zona de Chiquitania en San Ignacio. Después hay otro grupo de ensayos que son esos que denominamos móviles y en franjas. ¿Qué buscan esos ensayos? En realidad cambian continuamente de sitio para explorar distintas condiciones de clima y de suelo, ¿sí? Hoy en la mañana charlábamos de un mosaico de suelo Santa Cruz. Sí, es un mosaico de suelo. Entonces no nos podemos quedar con 4 o 5 ensayos permanentes, hay que explorar situación, hay que explorar manejo, rotación. Entonces para eso hay toda una red de ensayos que busca ver qué es lo que va pasando en cultivos como maíz, trigo, girasol y soya, en cuanto fundamentalmente cuando hablan o hablamos de trigo, de maíz, de sorgo, de girasol, lo que es la respuesta al nitrógeno, ¿sí? Es más centrado en ese tipo de evaluación. ¿Qué pasa con el nitrógeno en esos cultivos que lo necesitan? Como la soya, el nitrógeno lo toma del aire. En el caso de soya nos centramos más en qué pasa con las respuestas a fósforo, que es el otro nutriente que se había identificado en trabajos anteriores como deficiente, fundamentalmente en la zona norte, pero también ya empezando en algunas zonas del este. Recuerdo lo de algo paciente, como para que le pongamos nombre y apellido, que veíamos también mucha respuesta a fósforo y sodio. Y hay una línea nueva que se empezó a trabajar el año pasado, que es ver un poquito, si hablamos de la rotación y lo buscamos integrar y hablamos de cultivos de cobertura, cómo debería manejarse la fertilización de los cultivos de cobertura, la nutrición en general de los cultivos de cobertura, pensando en el cultivo de renta que sigue atrás. Es decir, podemos mejorar el cultivo de cobertura con una mejor nutrición, y eso cómo va a impactar en el cultivo de renta que sigue atrás, el maíz, la soya que sigue atrás. ¿Sí? Entonces esa es otra línea que también que por ahora se está trabajando en empezar un poco a verla y creo que va a responder muchas de las preguntas que nos hacemos.
Las áreas, un poco yo las fui diciendo, pero si las vamos... Tampoco pasa. Ahí está. Las áreas, bueno, ustedes las conocen muy bien, pero bueno, trabajando inicialmente en todo lo que es el este, el norte y Okinawa, pero también hace poquitos años en el Círculo Verde, en la zona de San Ignacio. Ahí están las tres zonas que serían este, Okinawa y en rojo lo del norte integrado, y allá en el Círculo Verde toda la zona de Chiquitaní y todo eso. Bueno, hay una cantidad entonces de experimentación que llevó adelante fundamentalmente todo el equipo técnico de ANAPO. La verdad que siempre nos gusta remarcarlo con Nahuel, ha sido un trabajo extraordinario en estas, ya van 12 campañas, Nahuel, 10 campañas, bueno, ya están en marcha la 11 y la 12, pero bueno, de mediciones y determinaciones en todos esos sitios, y simplemente en primer lugar queremos compartir un poco algunas de las cosas en fotos de lo que fuimos viendo a campo. Esas fotos corresponden al primer verano, que fue el verano del 2019-2020. Ahí ven a la izquierda arriba en el CA2 una respuesta que se observó al agregado de potasio y micronutrientes en el cultivo de soya, respuestas a nutrición balanceada en el CA3, la comparación del testigo con el que tiene nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y micronutrientes, son clarísimas las diferencias, y en lo de abajo las respuestas a fertilización nitrogenada en el cultivo de maíz, en ese caso un ensayo móvil en Bethesda, ¿no? Fíjense claramente la diferencia que hay entre el fertilizado de la izquierda y el que no tenía nitrógeno, cuando decimos testigo que no tiene nada, a la derecha. Saltando, salpuntero ya pasa. Listo. Bueno, en la siguiente serie, lo que se vio en San Ignacio, esto se empezó hace 2 años. Este es un sitio en el cual, ahora le voy a mostrar a Nahuel más resultados, pero tenemos clarísimas respuestas de fósforo. Obviamente esta es la parcela que tiene aplicación de fósforo y esta no tiene aplicación de fósforo. Entonces veo claramente la diferencia de mucho mayor desarrollo acá a la izquierda que a la derecha. Esto siempre lo usamos para lo mismo, a ver si hay alguien que está siguiendo la presentación. ¿No? Entonces era al revés. Bueno, está bien. Obviamente está sin fósforo y acá a la derecha con fósforo. Y estas de acá abajo son ensayos, que yo les decía, móviles, donde se ven incrementos en la dosis, no solamente ver si hay respuesta o no al nitrógeno, sino cuál es la dosis que hay que usar, que ahora vamos a ver en los resultados que hay algunas diferencias interesantes. Pero ahí tienen desde sin aplicación de nitrógeno, 100 kilos de urea, 150 kilos de urea y 200 kilos de urea. ¿Sí? Se ven como esas curvas, decimos nosotros, porque va subiendo el rendimiento a medida que sube la dosis y varía hasta dónde va a subir según cada una de las situaciones. Bueno, otra cosa que les quiero mostrar antes que Nahuel les comente ya decididamente sobre los datos y las conclusiones que fuimos sacando en estos años, es qué nos decían de ese análisis del suelo. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un rato? Bueno, el suelo tenemos que saber si hay posibilidad de deficiencia o no. Utilizamos mucho el análisis de suelo a nivel mundial. ¿Cuáles son los valores que estamos encontrando acá? Hay mucha información de esto ya histórica en la zona de Santa Cruz, pero en particular dentro de esta red, ustedes van a ver ahí valores de materia orgánica, las 4 zonas, este, Okinawa, norte, San Ignacio, esto es pH, y acá abajo van a aparecer a la izquierda fósforo y a la derecha potasio. Bueno, y ahí un poco ustedes pueden ver en las conclusiones que están en el recuadro rojo, los niveles bajos de materia orgánica en general, en el este, en Okinawa, en el norte, un poco más altos ahí en San Ignacio. Cuando miramos los temas de pH y las líneas esas rojas mostrarían los rangos que se consideran, yo les diría ideales, es una palabra demasiado grande, recomendados. Entonces uno dice, bueno, en general se dice que entre 6 y 6,5, bueno, estamos un poco más altos en el este y en Okinawa, en el norte estaríamos en esos valores y un poquito más bajos en esos suelos más rojos de San Ignacio. Abajo, les decía, fósforo Olsen ahí a la izquierda, en potasio, el nivel de fósforo Olsen alto en el este, esto histórico, ¿sí? Es decir, la cajita de ahorro todavía aguanta, por
lo visto. Pero hay que ir monitoreándola, ¿no? Ya en la zona de Okinawa y del norte, con mucha variabilidad, las barritas esas muestran la variabilidad, pero en límites cercanos a la deficiencia, y decididamente la barrita de San Ignacio me muestra que ya los suelos, casi en su condición natural, son pobres de fósforo. La formación de esos suelos llevó a que sean muy pobres de fósforo. Y en el caso del potasio, los valores del este altos también, Okinawa intermedios a bajos. El norte, algo que ya habíamos visto con la red de Fundacruz ya hace muchos años, ¿no? Allá entre el 2005 y el 2008, que aparentemente, yo me acuerdo un poco el cuento, Richard, de cuando empezaron a decir, no, potasio acaso, era lo mismo que Uruguay, lo mismo que está pasando en zonas de Argentina, potasio sobra, y cuando uno lo va a medir, en realidad no sobra tanto. ¿Sí? Y eso es un poco lo que se ve acá en el norte, que están con valores bajos. Y San Ignacio, al menos los sitios que se han mostrado hasta ahora, con valores, digamos, aceptables. ¿Sí? De vuelta, usar ideales es medio difícil, pero valores aceptables. En cuanto a otros nutrientes, acá hay información de la misma forma que lo mostraron en la diapositiva anterior. Arriba a la izquierda, zinc, cobre y azufre. En el caso de zinc, bueno, en general los valores o están en ese rango o valor crítico, si quieren ustedes, o están por arriba. El que más falla en todo caso de estos dos micronutrientes era el caso de cobre. En zinc un poco bajo lo del este, pero bueno, cobre parecería el más indicado ahí. Y en el caso de el azufre hay mucha variabilidad, porque las barritas son muy grandes, pero en general con valores también medios a bajos, ¿sí? Es decir, también son nutrientes que nos llamarían la atención en una primera evaluación de ver, bueno, cómo está la dotación de nutrientes en esos suelos y qué puedo llegar a hacer con eso. Entonces, bueno, para dejarles un poco mi mensaje y que Nahuel nos muestre más de los resultados de estos 5 o 6 años de trabajo, básicamente la necesidad, la posibilidad de crecer, la oportunidad que nos da la nutrición, pero lo tenemos que hacer con evidencia científica, saber con datos. No me parece que eso vamos a dejarlo de lado. Vamos a decir cómo se mide, cuál es la relación que hay, quién me puede ayudar a la toma de decisión, y el día de mañana, como ya van a ver que se pudo lograr en estos primeros años, cuáles deberían ser las recomendaciones de fertilización sugeridas para tanto el norte como el este, como la zona de Okinawa y la zona de San Ignacio. Entonces, Nahuel, contanos un poquito cómo fue o los resultados de estos primeros años de trabajo. Bueno, gracias Fernando. La idea de ahora en más es, como decía Fernando, comentarles un poco cuáles son los principales resultados que obtuvimos de la red. Después, si hay alguna duda, algún detalle en particular, lo podemos ir viendo. Lo primero que le vamos a mostrar es, cuando uno compara a partir de 10 campañas y de 88 experimentos, ¿cuál fue la respuesta promedio que tuvimos en esos experimentos móviles y permanentes a nutrición balanceada? O sea, comparamos tratamiento de testigos y no fertilizaríamos ese lote con respecto a un tratamiento que tenía nutrición balanceada en cuanto a nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y micronutrientes. En promedio, lo que vimos es que si ustedes ven los porcentajes de incremento por efecto de la nutrición balanceada, es alrededor de un 20%. O sea, estrictamente para maíz, lo que nos muestran, si comparamos estas dos barras, testigo fertilizado, la diferencia, una respuesta promedio de 750 kilos. Obviamente es promedio, o sea que hay ambientes que no responden y ambientes que tienen respuestas mayores a eso. ¿Tá? Para trigo, de un 21%, en kilos son alrededor de 60, para soya, 340, para girasol, 400, casi 60 kilos por hectárea. Obviamente la cantidad de experimentos varía con los cultivos, como ustedes ven acá. Maíz tenemos un total de los 88, 33 son de maíz, 26 de soya, y en los últimos 4 campañas empezamos a sumar más experimentos en los cultivos de invierno en trigo y sobre todo en girasol, y ahora arrancamos en sorgo, tratando de evaluar esto, ¿no? Decirle, bueno, ¿cuánto puede ganar en términos de rendimiento el productor en promedio si fertiliza sus cultivos en forma balanceada
en base a análisis de suelo. Y esto es lo que demuestra la red. Estos son datos medidos en distintas regiones, como le mostraba Fernando. Ahora, esto es todos los nutrientes. Nos enfocamos, como decía Fernando, con los ensayos o los experimentos móviles de las franjas, en nitrógeno. Entonces, ¿qué vimos en nitrógeno? Bueno, fíjense para girasol, de vuelta, estos son promedios de experimentos. Los testigos dieron, la barra azul, sin nitrógeno, pero con los demás nutrientes cubiertos, alrededor de 1.700 kilos, mientras que a medida que los fuimos fertilizando con nitrógeno, 100 kilos de urea o 50 kilos de N, 150 kilos de urea o 200 kilos de urea, respuestas casi lineales que en porcentaje son alrededor de un 36% de incremento de rendimiento. Y en términos de beneficio de ganancia, llegan a ser de $150 por hectárea con los precios actuales de la urea y del girasol que se maneja en la región hoy. Entonces, si nosotros podemos en girasol identificar los ambientes con deficiencia, la pregunta puede ser de ustedes, bueno, pero ¿todos los lotes responden al nitrógeno? Claramente no, estos son valores promedio, vamos a ver en qué lotes o en qué ambiente habría que prestar atención al nitrógeno en girasol, pero claramente el retorno está económico para el productor. Esto para girasol. Para trigo, fíjense que respuestas promedio de 440 kilos al agregado de nitrógeno, casi esa curvatura que le decía Fernando, a medida que aumenta la dosis, aumenta el rendimiento, con un incremento del 22%. Y para maíz, también respuestas de menor magnitud, de un 10%. Acuérdense que en maíz teníamos más ensayos en general, obviamente. Estamos hablando de ambientes muy diversos. En estos ensayos de maíz tenemos maíces del norte, maíces del este, condiciones bastante diversas, pero para que ustedes vean la foto general, digamos, en promedio de 63 experimentos en el cual se evaluó nitrógeno únicamente, sin imitaciones de otros nutrientes, se vieron retornos de hasta $150 por hectárea, de $140 por hectárea y de $100 por hectárea, por efecto del manejo racional o responsable de nitrógeno en los cultivos. Ahora, lo que yo le decía es, bueno, pero todos los ambientes, todos los lotes necesitan nitrógeno, todos los lotes de girasol. Entonces la otra pregunta que nos hicimos con toda esta información era, bueno, ¿varía la dosis en función de los potenciales de rendimiento? ¿O la respuesta? Fíjense, para maíz, esto es rendimiento del cultivo de maíz en función de la dosis de nitrógeno. Y aquí tengo ambientes o zonas de más de 4.000 kilos y zonas de menos de 4.000 kilos. Cada uno se ubicará donde está. Si está en una zona del este, en Cuatro Cañadas, probablemente la respuesta sea al agregado de nitrógeno, pero de una determinada magnitud y de diferente que si estoy en la zona norte. Para girasol, mucho más extremo. ¿En qué ambiente fertilizaría con nitrógeno girasol? ¿Los de menos de 2.000 kilos o los de más de 2.000 kilos? Acá prácticamente no hay respuesta a nitrógeno, lo que me muestra acá. Todos estos ambientes, estos experimentos que están acá arriba, son experimentos principalmente que se hicieron en la zona del puente, en la zona del núcleo, la filial núcleo de Anapo, hasta la zona de San Julián. En años en el cual el agua no era limitante, las respuestas son casi lineales. Cuando ya vamos a la zona de Cuatro Cañadas, el nitrógeno no es el problema pasa a ser el agua, o algunos problemas más de suelo. Pero claramente lo que nos muestra, tanto en maíz, en girasol como en trigo, es que no todos los ambientes responden de igual manera al nitrógeno. En promedio la red muestra que hay un 20% de incremento de rendimiento, pero yo tengo que ver dónde estoy ubicado. Estos experimentos, por ejemplo, para que ustedes tengan idea de trigo, los que más respondieron en la red son todos los experimentos que se hicieron en Okinawa en general. Esos son ambientes de más de 3.000 kilos en el cual el nitrógeno, el productor que maneja la nutrición, aplicaba nitrógeno en esa zona, pero por receta 100 kilourea. Y lo que nos muestran muchas veces estos experimentos es que en algunos de esos ambientes con 100 kilourea nos quedamos cortos. Estamos perdiendo el rendimiento. Eso es lo que nos muestra. Entonces, con esta información lo que queremos mostrar por un lado es, claramente el nitrógeno es un problema, sobre todo en los ambientes de alto potencial, y bueno, la idea de esta red es empezar a generar, como el
tercer objetivo que decía Fernando es modelo de recomendación para que el productor, en función del análisis de suelo y dónde estoy parado, pueda estimar la dosis de una forma más precisa de nitrógeno en el cultivo. Uno o dos comentarios que queríamos hacer de fósforo, y fósforo trajimos el ejemplo de San Ignacio, porque, como les comentaba Fernando, es una zona, por lo menos la zona en la cual están los experimentos, tenemos una fuerte deficiencia a fósforo en soya, en maíz y en todos los cultivos. Este es un experimento que se hace de largo plazo, en el cual se estudia el efecto de la fertilización que se realiza, por ejemplo. Este es un testigo, estos son rendimientos acumulados, o sea, la barra azul oscura es lo que rindió sin fósforo esa soya el primer año, y los más claritos lo que rindió el segundo año, ¿tá? Año 1 y año 2. El dato que aparece acá arriba es el acumulado de los 2 años. O sea, ese productor de San Ignacio, si no fertilizó la soya, le dio en promedio, sumando los 2 años, 4.500 kilos. Ahora, si le puso 25 kilos de P, o sea, 110 kilos de monoamónico, esa soya acumuló prácticamente una respuesta de 2.300 kilos. Al agregado de fósforo, un solo año, el primer verano. Ese fósforo aplicado ese verano lo aprovechó esa soya y la soya del año siguiente. ¿Tá? La dosis que tiene acá es doble, o sea, el productor va a aplicar 110 kilos de monoamónico, aplicó 220 kilos de monoamónico. Y acá 440 kilos de monoamónico. Eso en realidad, ¿para qué? Es para ver si la soya, la segunda soya o el maíz del otro verano, acuérdense que en esa zona solamente se hace cultivo en verano, aprovecha el fósforo aplicado el año anterior. Y lo que ven claramente es que, según vemos acá, el rendimiento acumulado son 6.700 kilos y acá pegó un salto a 7.400 kilos. Quiere decir que con esta dosis probablemente nos quedemos cortos pensando en 2 hojas, en 2 soyas. Ahora, si lo comparamos con esta barra de acá, esto es si el productor aplica todos los años fertilizantes. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, en vez de aplicar un año para esa soya y dejarlo que aproveche la soya que sigue, aplico todos los años. Fíjense que prácticamente no difiere de los otros tratamientos. Entonces, eso lo que me está diciendo es 2 cosas. Por un lado, que el fósforo en esa zona, suelos más rojos, es residual. O sea, el cultivo lo aprovecha en algún momento. Lo que no aprovechó este año lo va a aprovechar el año siguiente. Y esa estrategia de aplicar todo el primer año funciona igual que aplicar todos los años. Entonces, desde el punto de vista de logística, el productor de esa zona podría llegar a decir, en este tipo de suelos, que igual no fijan fósforo, no tienen aluminio general intercambiable, o si tuvieron fueron corregidos inicialmente después del monte, yo podía plantear una estrategia de fertilización inicial pensando en 3 campañas, cuando la relación insumo-producto es más favorable, por ejemplo. No depender todos los años de poner el fósforo a esa soya. ¿Tá? Cuando uno le pone números económicos acá, fíjense que es una ganancia por aplicar esos 25 kilos de P de $850 por hectárea. ¿Tá? Porque es una respuesta de más de 2.000 kilos al agregado de una sola aplicación de fósforo en soya. ¿Tá? Esto es lo que se hace en estos experimentos, ahora en maíz, ahora mañana. Pasado mañana vamos a ir a estos experimentos y vamos a ver el maíz, el tercer cultivo en el cual se le aplicó el primer año recién el fósforo. Y seguramente cuando tengamos el resultado de rendimiento vamos a ver respuestas lineales, aún en ese maíz. ¿Ah? Otro producto de toda esta red de ensayos, integrada con la información que había previa de CREA Santa Cruz Este, de Fundacruz y demás, fue que se pudo generar las curvas de calibración de fósforo Olsen locales. Estas no son de Argentina ni son de Brasil, son con datos locales para soya y para maíz. ¿Eso qué nos permite a nosotros? Nos permite tener niveles críticos, que son aquellos que nos dicen por debajo del cual los valores de fósforo en el suelo, por debajo del cual tenemos una alta probabilidad de tener respuesta al agregado de fósforo. Esto es una herramienta básica, pero fundamental para los modelos de recomendación. Yo tomo la muestra de suelo, veo el análisis de suelo y veo dónde estoy parado.
Si estoy en esta categoría acá baja, tengo una alta probabilidad de tener respuesta a fósforo. Si tengo una categoría acá arriba, tengo una baja probabilidad de tener respuesta a agregado fósforo. Estas curvas de calibración son uno de los productos más importantes que tiene la red porque, como les repito, son datos locales de experimentos realizados en Santa Cruz de la Sierra y que está publicado en una revista de primer nivel a nivel internacional. O sea que la red, además de generar información y traducirla a modelo de recomendación local, lo que hace es que esa información sea validada científicamente. No es lo que me parece a mí, lo que le parece a Fernando, lo que le parece a Richard. Es lo que generó la red y que está publicada y avalada a nivel internacional. Entonces, esto se puede volcar en un modelo de recomendación para cada una de las zonas. Otro de los productos que nosotros insistimos mucho con esto es valores locales, y yo esto se los comentaba y lo comentábamos en el Congreso Internacional de la Soya, valores locales de extracción de nutrientes en grano. O sea, ¿cuánto se lleva una soya de 2000 kilos de milote? ¿Cuánto se lleva de fósforo, potasio y azufre? Bueno, con estos valores locales, no con tablas internacionales, sino con cultivos de la región, yo puedo hacer estimaciones de cuánto se está llevando de nutrientes milote, pensando en esa reposición que les mostraba hoy Fernando. Digamos, estamos en valor de reposición de nutrientes del 20%. Bueno, si nosotros queremos mejorar eso, ¿cuánto deberíamos aplicar en nuestro producto? ¿Está? Si aplicamos más de lo que se lleva el grano de milote, bueno, voy a ir construyendo la fertilidad de mi suelo. Si aplico menos, voy a ir minando mi suelo, que es lo que históricamente pasó en todas las regiones productoras de grano del mundo. En Argentina, en muchas zonas, lo que hoy pasa es que históricamente estaban ricas en potasio, como decía Fernando, hoy ya tenemos problemas de potasio. ¿Por qué? Porque lo que yo no repongo el cultivo igual se lleva el grano, se va de milote y chacra nutriente. Bueno, estas tablas me permiten hacer esas cuentas, y lo que siempre marcamos en el caso de la soya es que, ojo, que la soya se lleva nitrógeno en el grano. Lo importante es hacer una correcta inoculación con todo lo que eso implica para maximizar esa gran eficiencia que tiene esa simbiosis entre nódulo y leguminosa. Entonces, un poquito para ir cerrando y dar espacio a las preguntas y repasando un poco todo lo que estuvimos viendo, ¿cuáles son los principales resultados o mensajes que queríamos compartir con ustedes? Bueno, si yo estoy en la zona norte, CA3, en esa región, en general los nutrientes a mirar son nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, y cuando uno lo evalúa respecto a un tratamiento sin fertilizar, tenemos un incremento del 40% de rendimiento promedio. Cuando vamos a hacer este gran problema es nitrógeno, en girasol, en trigo, en maíz, pero te voy a tener agua, ¿no? Sobre todo cuando voy al este, yo digo el este más bajo, más cerca de acá, todo lo que es Cuatro Cañadas más. Cuando voy a Okinawa, cuando voy al puente, al núcleo y hago girasol y tengo agua, ojo con nitrógeno porque ahí perdemos rendimiento y perdemos rentabilidad en nuestro cultivo. Y cuando vamos a San Ignacio, lo primero, una vez que corregimos todo lo que es inicial del suelo, el fósforo es el que hace la diferencia sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Más que nitrógeno, es fósforo. Lo otro es que si uno dice, bueno, nutrición balanceada, ya viendo no zonas sino cultivos, en promedio llévense la idea que el incremento de rendimiento es de un 20% y el orden de respuesta, primero girasol, después trigo, similar a maíz y último la soya en cuanto al nivel de respuesta a esa nutrición balanceada. Para nitrógeno, el otro que hemos mirado, fíjense que prácticamente la respuesta a nitrógeno, manejando bien el resto, es alrededor del 23% y el orden de vuelta aparece girasol primero, trigo después y maíz. Obviamente, la mayoría de los ensayos de girasol son hechos en esas zonas girasoleras de buenos rendimientos medios, ¿tá? Pero si tenemos cultivos ahí, no podemos ahorrar el nitrógeno y no le podemos ahorrar al manejo de la nutrición. Lo otro es dejarles que, como les mostré la tabla de remoción de nutrientes en grano, a partir de eso puedo hacer unas estimaciones de los requerimientos y eso me permite a mí, con esa información, después volver a los modelos de recomendación. Tengo las curvas de calibración local y, por último, tengo las tablas con valores locales de remoción de nutrientes en grano.
Toda esta información está volcada en uno de los productos de la red, que es el manual que ustedes tienen ahí, ese manual muy sintético, pero en realidad la idea es eso, que sean mensajes claros, de recomendaciones de nutrición para la nutrición de distintos cultivos y sistemas de producción de Santa Cruz. Una cuestión, esto es del 2023, se presentó en el Congreso de la Soya. La idea es actualizar esto con toda la información que le estamos presentando ahora y tener una versión nueva, y por qué no a futuro tener alguna calculadora o modelo de recomendación práctico para que ustedes entren datos de suelo y permita definir dosis. Bueno, un poco era mostrarle todo esto. Acá está todo el equipo de técnicos de ANAPO. Recuerden, como siempre decimos con Fernando, nosotros hacemos la consultoría, revisando los protocolos, mirando los experimentos, haciendo los análisis de la información, que esa información sea publicada, pero los trabajos a campo lo hace todo el equipo técnico de ANAPO. Y como decía Richard, hay 100 experimentos que hicieron en 10 años, 10 campañas, o sea, un promedio de 10 experimentos por campaña, o sea, 20 por año, con muchas mediciones que no hay en muchas partes del mundo. Entonces, la idea de este programa y este tipo de reuniones es, bueno, mostrar un poco de esa información y que se pueda aplicar a nivel de lote, ¿no? Porque si no quedan en publicaciones y demás, pero nadie las aplica. La información está disponible, la información de cada uno de esos experimentos está disponible. Digamos, si uno quiere ver un experimento particular, una zona en particular, se puede ver eso, ¿tá? Pero la idea es que, bueno, que les sea de utilidad a todos ustedes como productores y asociados a ANAPO, ¿no? Así que bueno, gracias.